Gloria sea al Señor Jesucristo. Ya nos hemos gozado con alabanzas, adorando a nuestro Dios. Y ahora llegamos a la parte del mensaje de la palabra en esta mañana del domingo 5 de abril. ¿Sabe? He estado trabajando con la preparación de una serie de mensajes que tienen que ver con la segunda venida de Cristo, con la parusia. Y creo que es un tema que es relevante, y no tan solo en estos momentos que estamos viviendo, sino que en cualquier momento el tema de la segunda venida de Cristo es importante para nosotros los creyentes en Cristo Jesús. Así que vamos a comenzar esta serie de mensajes acerca de la segunda venida de Cristo, porque realmente he estado escuchando y mirando las noticias tanto de Estados Unidos, de otros países, de Puerto Rico, y si hay algo que yo he podido darme cuenta es que en todas estas emisoras donde están transmitiendo noticias, todos los países, el tema es la situación que estamos viviendo con el COVID-19, o como también es conocido, el coronavirus. Entonces, yo creo que mientras más miraba yo las noticias de estos países, me venía a la mente lo que dice el Señor en el capítulo 24 del libro de Mateo. Y creo que eso es lo que el Señor ha puesto en mi corazón, de que predique acerca de la segunda venida de Cristo. Así que vamos a estar unas cuantas semanas tocando este tema. Obviamente vamos a hacer, si Dios lo permite, para el viernes 10, que era cuando íbamos a tener nuestro drama de Semana Santa, Viernes Santo, pero lamentablemente no nos vamos a poder congregar, pero pienso hacer un mensaje de Viernes Santo. Así que vamos a tener un culto adicional de predicación para Viernes Santo. Pues yo quisiera que en esta mañana ustedes buscaran sus Biblias y vamos a estar en el libro de Mateo. Y yo quiero que usted se imagine que usted está leyendo lo que vamos a leer en el capítulo 24, como si usted fuera un comentarista en una de estas emisoras de noticias. Porque creo que nos va a sorprender lo que Jesús dice que va a suceder. Pues en esta preciosa mañana del Señor, mis amados hermanos y hermanas, yo quiero hablarles a ustedes bajo el tema preparados para la noticia más importante del siglo. Preparados para la noticia más importante del siglo. Y vamos a estar leyendo Mateo 24. Y vamos a leer versos desde el 1, y tenemos mucha lectura hoy, desde el 1, y estoy casi seguro que llegamos al 51, así mismo es. Vamos a estar leyendo desde el 1 al 51. Así que me gustaría que allá en sus hogares me acompañen en la lectura bíblica. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra
que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cuando no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria.
Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Oramos. Padre, Señor, te damos gracias, te alabamos y bendecimos tu santa y bendita palabra. Te pedimos que podamos en esta preciosa mañana, día del Señor, aprender de ella, y que cada uno de los que nos está viendo a través de las redes sociales, a la distancia, se sienta que está aquí sentado con nosotros, que estamos predicando este mensaje para la edificación de todos los miembros de la iglesia del Señor. Te alabo, Padre, y te glorifico y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aquí encontramos, mis amados hermanos, que los discípulos le hacen una pregunta de suma importancia al Señor Jesucristo. Y le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Fíjese que la segunda venida de Jesús es inminente. Eso quiere decir que no hay nada que pueda detener la segunda venida del Señor. Esto es una realidad. Hay más de 2000 referencias bíblicas acerca del regreso de Jesús. Y por cada profecía acerca de la primera venida de Cristo, cuando se encarnó, hay 8 profecías acerca de la segunda venida de Cristo. Así que no hay duda alguna que la noticia más importante del siglo será la segunda venida de Cristo. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, amigos que nos están viendo, la Biblia es clara al decir que el regreso de Cristo es seguro. Fíjese que en el libro de Juan, capítulo 14,
verso 3 dice así: y si me fuere y os preparara lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Después de su resurrección, Jesús apareció a diferentes personas durante 40 días. Después de dar algunas instrucciones finales, fue transportado al cielo ante la mirada de sus discípulos. 2 ángeles en aquel momento aparecieron y dijeron así, libro de los Hechos, capítulo 1, verso 11: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es importante que nos fijemos que en estos dos pasajes hay dos cosas que nos deberían llamar la atención. Primero, en Juan 14:3 dice: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. De este texto, lo primero que me llama la atención es cuando dice: y os tomaré a mí mismo. Entonces luego, cuando miramos en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 11, en ese pasaje, lo que nos llama la atención, especialmente cuando yo lo leo, me llama la atención, es que él dice: este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Pues entonces está claro y ya sabemos que Cristo vino, pero va a regresar. Cristo va a venir de nuevo. Ahora, la pregunta que la mayoría de las personas se hacen es una pregunta que es bien difícil: ¿cuándo va a venir? Porque llevamos años escuchando que Cristo viene y muchos dicen: ¿cuándo va a venir? Esa es la pregunta que se hace. Bueno, en la Biblia, en este capítulo de Mateo 24, podemos encontrar la mayor información posible que sale de los labios de Jesús en referencia a lo que es los últimos tiempos. En otras palabras, usted no va a encontrar en ningún otro libro de la Biblia más información que haya salido de los labios de Jesús en referencia a los últimos tiempos. Aquí el material que se encuentra tiene la referencia no solo a acontecimientos que están a punto de ocurrir en Jerusalén, sino también aquellos que iban a ocurrir o van a ocurrir en el futuro. Entonces, de estos dos acontecimientos es importante mencionar que dos son mencionados en este capítulo, y estos dos, que son diferentes, están entrelazados. Primero encontramos el juicio venidero sobre Jerusalén, y segundo encontramos el juicio final. Diferentes pero entrelazados. Fíjese que Jesús fue al Monte de los Olivos, un lugar alto donde podía mirar desde lejos el templo. Y lo que está pasando aquí es que cuando Jesús se para allí en el Monte de los Olivos, es que comienzan a cumplirse las profecías del profeta Zacarías. Cuando tenga tiempo, ahí en su hogar, cójase la Biblia y búsquese el capítulo 14 de Zacarías, y ahí habla de la profecía acerca de Jerusalén y las naciones. Tenemos que entender que hay gran importancia con el Monte de los Olivos, porque el regreso literal de Jesús, cuando digo literal, esto significa que Él pisará y caminará en esta tierra físicamente en su cuerpo glorificado,
y este evento va a suceder, y donde Él va a llegar en ese momento va a ser allí en el monte de los Olivos. Ya aquí estamos hablando del reino milenial de Cristo, lo cual va a ser tema de enseñanza la semana que viene. Esa va a ser la parte 2 de esta serie de mensajes de la segunda venida de Cristo. Allí, en el monte de los Olivos, es que viene la pregunta: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Bueno, Jesús comienza a responder. En la primera parte de su respuesta, en los versos 4 al 14, Jesús nos da 3 signos significativos para dejarnos saber que su retorno no está muy lejos, de acuerdo al calendario de Dios. Primero, la primera señal tiene que ver con cosas falsas. Vemos esto en los versos 4 y 5. Espero que estén siguiéndome en sus Biblias en esta mañana. Dice el verso 4: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. 5: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Cuántos falsos mesías se han visto a través de los siglos? En todos los siglos ha habido alguien que se ha proclamado ser el Mesías, el Cristo. Y muchos inclusive lograron tener seguidores que estuvieron con ellos. Pero sus grupos se desvanecieron, porque al ver que el tal llamado Mesías no era el Mesías, porque no estaba cumpliéndose nada en referencia a las profecías que se habían hablado del mismo. En estos tiempos, desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, nuestro siglo presente, vemos como muchos, sea por demencia o por oportunismo, buscando lucro personal, están diciendo que son el Mesías. Algunos abierta y descaradamente dicen que son el Cristo. Y esto nos conduce a la segunda señal que le encontramos en los versos 6 al 13. Nuestro mundo experimenta cada vez más cosas que nos causan asombro. Estas cosas que se mencionan en los versos 6 al 13 son las cosas que estamos viendo suceder en las noticias todos los días. Y lo que va a pasar es que estas noticias de desastres se harán cada día más frecuentes y aumentarán en su intensidad conforme nos vamos acercando a la segunda venida de Cristo. Fíjese que la primera venida de Cristo fue tan importante para la humanidad que se determinó que su primera venida sería el punto de partida para establecer, para determinar un calendario para el tiempo. Por eso es que nosotros escuchamos cuando se dice en el año tal después de Cristo. Están usando a Cristo como punto de partida. De la misma manera, mis amados hermanos y hermanas, amigos que nos escuchan, cuando Él regrese por segunda vez, el calendario como lo conocemos hoy en día va a cambiar otra vez. Y comenzará la parte final que llevará al cumplimiento de las profecías que Juan menciona en el Apocalipsis. Pues vemos que las dos primeras señales que hablan de cosas que se podrían catalogar como negativas están bien marcadas. Ahora, la tercera señal, en vez de ser de connotación negativa, es de una connotación positiva.
y es también un indicador del regreso de Cristo. Fíjese que la primera cosa buena que pasará como un requisito previo a su segunda venida, la vemos en el verso 14. Mire lo que dice Jesús. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí encontramos la palabra naciones. En este verso se refiere principalmente a varios grupos de gente, de personas en todo el mundo. En otras palabras, toda cultura, toda raza debe oír el mensaje del evangelio antes de que venga el final, el fin. Muchos teólogos dicen que hay dos tiempos en los cuales les hubiese gustado haber vivido. En los tiempos cuando Jesucristo caminaba por Israel, o en los tiempos de ahora. Y la razón por la cual dicen esto es porque la mayoría entienden que ahora en el siglo XXI es cuando más fácil y posible es llevar el evangelio a todo el mundo. Fíjese la tecnología. Ahora mismo nosotros, a causa de la pandemia del COVID-19 o del virus corona, nosotros tenemos un templo totalmente vacío. Pero sin embargo yo les estoy predicando a usted la palabra del Señor a través de toda esta tecnología que hay de redes sociales. Entonces estamos llegando a un punto donde no importa cuán lejano estemos, nosotros nos podemos comunicar, no importa cuán remoto se encuentren. Y va a llegar el momento donde esas personas que aún, y estamos hablando de millones, mucha gente no sabe eso. Hay millones de personas que todavía en el mundo, y estamos en el siglo XXI y con toda la tecnología que tenemos, todavía hay millones de personas en el mundo que no saben quién es Cristo Jesús. Sitios remotos, sitios donde ninguna civilización ha llegado todavía. De hecho, nosotros podemos hablar de misioneros que han sido muertos, porque cuando trataron de alcanzar tribus que están en los sitios más profundos de las selvas, fueron matados por una lanza que vino por el aire y los mató antes que ellos pudieran siquiera decir la palabra Jesucristo. Así que aún en esta tecnología todavía nos falta, pero estamos en los tiempos donde la tecnología va a ser tal que eventualmente todo el mundo va a escuchar el mensaje de Cristo. Yo pienso que en los tiempos postreros va a haber una comunicación del evangelio de Cristo como nunca antes la ha habido en esta tierra. Fíjese que es interesante que a través de los mensajes hemos tenido miles de personas conectándose a ver mensajes donde solamente cientos de personas físicamente los estaban escuchando. Ahora son miles. La tecnología tiene un alcance terrible. Obviamente también tenemos el problema de que no podemos hacer las otras funciones como iglesia, siendo principal la de llevar el mensaje de la palabra de Dios. Eso está claro. Pero hay otras funciones de la iglesia que quisiéramos poder estar llevando a cabo y por no poder estar juntos, pues no lo podemos hacer. Y aunque no tenemos a la gente aquí, tenemos todavía todo lo que envuelve el mantener un templo y todo lo que conlleva los gastos del mismo. Así que es un poco difícil. Pero nosotros estamos cumpliendo con lo que es llevar el mensaje de la palabra de Dios. Santo sea el Señor. Fíjense, hermanos, hermanas, amigos,
que la evangelización del mundo está llegando a números que jamás antes se habían visto. Millones de personas están escuchando el evangelio ahora mismo. Si usted se fuese a mirar todos los cultos que se están llevando a cabo a través de las diferentes redes sociales que hay con esto del COVID-19, les garantizo que mañana, pasado, el otro día, hoy domingo, todos los días vas a tener algo que está saliendo al aire que tiene que ver con Jesucristo. Todas las iglesias, nosotros estamos teniendo culto hoy domingo. El martes tendremos estudio bíblico. El miércoles tendremos culto de oración. El viernes los jóvenes se reúnen por circuito cerrado. O sea que nosotros estamos llevando a cabo todo lo que podemos hacer por los medios para poder seguir llevando el mensaje de Cristo. Y somos solamente una iglesia nosotros y estamos alcanzando a miles. Imagínense las miles de iglesias que están haciendo lo mismo. Así que estamos en un tiempo donde la palabra del Señor se está llevando a cabo más que nunca. Usted va a encontrar en la radio, en las redes sociales, en televisión, pastores, evangelistas, llevando el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Entonces, yo pienso que debemos nosotros como iglesia aprovechar esta oportunidad. Hermano, dele compartir a este mensaje a alguien que usted ama, para que ellos, si no tienen a Cristo, vengan al entendimiento de que solo en Cristo hay salvación. Y si tienen al Señor y no tienen donde congregarse y necesitan escuchar palabra del Señor, puedan escucharla a través de nuestros esfuerzos como iglesia. Fíjense que muchas personas van a demostrar un interés en llevar el mensaje de Cristo a otros lugares. Vamos a ver jóvenes entregándose al llamado misionero. Vamos a ver hombres entregándose al llamado de pastor, de evangelista. Y esto lo vamos a ver porque en los postreros tiempos pienso que estas cosas nos van a mover a ver un avivamiento, porque se están demostrando que estamos en principio de dolores. Inclusive hasta personas mayores, que tú pensarías que ya estarían en la etapa de no hacer nada, se están dedicando a trabajar